Bienvenidos a este podcast. Aquí tenemos una sección de historias de salvación con mi amigo Baylor, que por fin, Finalmente, vale. finalmente, podcast. Tanto tiempo tratando de hacer algo así. Bueno, finalmente Y estamos se aquí. Pues logró. feliz, feliz. Gracias por la invitación, mi brother. Pues esperando que nuestras historias sean de edificación para los que nos escuchan este día. Amén, amén. Sí que estas preguntas que yo creo que va a ser inclusive de relevancia para las personas porque van a hacérselas también a sus vidas. Porque eh, tantas cosas que uno vive en el Señor y no cuentas todas las cosas que has vivido. O sea, hay un versículo que dice, em, así como cuando contaba mis días, cuando estaba en el rebaño, o sea, en un salmo de David. Entonces, yo creo que esta sección va a ser bastante interesante para los dos. ¿Ok? Ok. Entonces, yo voy a comenzar de una vez. Estas son unas preguntas que preparé. Y bueno, vamos a ver qué tiene Baylor para nosotros hoy. Ok, Baylor. ¿Cuál ha sido el salto de fe más grande en tu vida? Bueno, mira, mi salto de fe más grande, puedo decir que fue cuando regresé a Venezuela. De pan. Sí, fui parte de ese éxodo, ¿no? De venezolanos que se fueron en algún punto de la década pasada. Y llegué a cierta situación luego de la pandemia en Ok, donde tenía dos caminos, ¿no? O quedarme donde estaba o devolverme, sabiendo que quedarme era desobedecer a Dios. sí, recibiste una palabra. Sí, recibí una palabra y básicamente, si bien todos me decían que era una locura volver, que cómo se me ocurría, volví porque primeramente amo al Señor, pues, y aquí estoy. Ok, ajá. Ahora voy a ahondar un poquito en esa historia. Em, ¿Por qué? O sea, o sea, ¿cómo te llegó esa palabra de que tenías que regresar a Venezuela? O, em, o sea, ¿tú lo sentiste en tu corazón o fue una persona? Me da curiosidad. Bueno, mira, tiene que ver es con el hecho de que la pandemia me agarró o nos agarró a mi esposa y a mí separados, pues. Ya, ya. Yo estaba en un país y ella estaba en otro. Claro. Justo por la pandemia quedamos, quedamos en esa Separado, sí, transición. exacto, lo agarraron. Y el tiempo que pasó hasta que volví, pues obviamente entre la distancia, las circunstancias y el no saber qué sucedía, pues pasó por la mente Muchas cosas. muchas cosas y entre ellas era el quedarnos así, pues. Claro, Este, teniendo ahí hasta la alternativa hasta se planteó el divorcio, pues. imagínate. Pero no, para mí no era opción divorciarme, pues. Y el volver era volver al Señor, pues. Es decir, Y esa es la quedarme, palabra, por claro. eso, quedarme era no estar con el Señor. Wow. Ok, ok. Ahora sí. Ajá. Paso a la siguiente Pregunta. pregunta. ¿Cuál es el versículo que más ha impactado tu vida? Bueno, mira, fíjate, lo tengo por aquí. Ok. Vamos a chuletearnos, como Fino, dicen, ¿no? fino. Sí, sí, así me gusta. Este lo, realmente tengo dos, ¿no? Pero voy a Pero, nombrar solo uno, que sería Salmo 51:17. ok. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No sé, vivo para ese versículo. En el sentido de que pienso que el estar consciente del poder del arrepentimiento delante de Dios es lo que lo cambia todo. Siempre me he preguntado, eh, eh, algo circunstancial, ¿no? ¿Qué diferente hubiese sido todo si Adán se hubiese arrepentido, ¿no? Si Adán asume su paquete al principio, todo hubiese sido diferente. Sin embargo, aunque no podemos saber eso, sí podemos saber cuánto cambia nuestra vida cuando nos arrepentimos delante de Dios, porque Dios nunca desprecia un corazón arrepentido. Así es. Bueno, sabes que de eso que acabas de decir, escuché
que la época de Adán es la época de la inocencia. O sea, Claro, mm, la edad de la inocencia. ajá, exacto. Cuando nosotros no sabíamos, no teníamos idea de lo malo y teníamos cierta noción de lo bueno. O sea, cuando estamos aprendiendo lo que es el mundo, o sea, la vida. Lo que pasa es que Ok, hay que entender algo. Nunca vamos a saber cómo pensaba Adán. sí, pero Nos acompaña el pecado desde el primer momento. Es decir, no tenemos ni idea de cómo él pudo haber percibido la realidad. Porque no hay forma. yo Más allá de algo te lo, te, circunstancial. te lo voy a plantear como a mí me gustó que lo escuché. Ok, Y es que Adán era como un bebé, o sea, como un niño que está aprendiendo, está creciendo y le están enseñando qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el niño tiene en su potestad, hago lo que dice mi papá o no lo hago, o hago lo que yo siento que quiero hacer. Entonces, o sea, yo sé que, porque es que había gente en mi época de más chamo que decían que es que lo ven como que Adán era un tipo sin pecado, o sea, que era un tipo que tenía unas habilidades especiales y yo digo, lo que pasa es que no sabíamos quién era Adán, o sea, no, no es que no es que el pecado entró solamente cuando comió la fruta, sino que ya eso venía con nosotros. O claro. sea, él lo reveló. Bueno, es algo que yo que lo escuché y me pareció aceptable. Pero bueno, te escucho. No, 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 lo que pasa es que lo que te digo, el pecado lo dañó todo. Es decir, no exacto. tenemos ni idea de cómo, es que nada, todo es tan, es como estos pasajes de la Biblia que hablan del cielo Ok, o de estas revelaciones donde tienen que usar figuras, no mitológicas, pero entre animales y cosas, ¿sabes? Estas revelaciones que es parte de eso que teológicamente se dice lo inefable, ¿no? Lo que no tiene palabras, lo que no tiene explicación. exacto. Es decir, Sin el ser palabras, pues. humano explica a la luz de lo conocimiento que tiene, pero la realidad es que no sabemos qué es vivir no sabemos qué es pensar o concebir un mundo sin pecado. El pecado viene con nosotros. Hay niños que son malos, pues. Correcto. Bueno, sí, Hay niños sí, que sí, mienten, sí. pero de entrada, es De decir, entrada, de sí. pequeñito, pues es el pecado, es el Sí, el pecado pecado. está ahí. Es así. Bueno, pero me gustó el versículo. Sí, Salmos 51, 17. 17. Ujú. Lo voy a anotar porque para chequearlo bien más tarde. Bueno, de por sí ese es mi salmo favorito. Todo el Salmo 51 Sí, es una alegoría al arrepentimiento. sí, ahí Se piensa David que fue escrito en la época después de que David fue confrontado por la por situación con Natán. Betsabé. Natán, el profeta, ¿no? Correcto. Luego, de por sí la respuesta es espectacular. Estando en esa situación de poder, lo cual solo alguien que conoce a Dios sabe que la posición que tienes no significa nada cuando Dios te confronta. Porque seamos honestos, tú no agarra a alguien que tenga medio poder y lo confronta con sus errores y su furia viene sobre ti, pues. Claro. O sea, Imagínate hablarle a un rey, alguien diría un presidente, pero imagínate hablarle a algún rey y confrontarlo con lo mal que ha hecho. De seguro te hacen polvo cósmico, ¿no? a mí me impresiona es la identidad de un profeta porque no le importa la posición económica o la posición jerárquica de la sociedad, sino que vengo de parte de Dios a dar una palabra y, o sea, tú puedes hacer lo que te da la gana, pero, o sea, yo estoy por encima. O sea, Que no soy yo. Dios está por encima. es así. Pero, o sea, esa es la identidad que cargan. O sea, porque un día yo me hice esa pregunta, wow, si yo estuviera en la posición de esta persona, yo haría lo mismo. O sea, yo no, porque yo conozco mucha gente que conocen una persona que tiene dinero y entonces hacen acepción de personas. O sea, pero Es normal, es que es parte de la no hay naturaleza humana. malicia, no hay malicia en su corazón, sino que es
este, simplemente se da, como que empieza a hacer como más favores a esa persona. Sí, claro. Entonces, Más indulgente. más indulgente. Y en cambio, con otras personas que no tienen tanto, no le prestan atención y ya pues. Bueno, porque no le puedes sacar provecho. O pueden ser más duros. O pueden ser Puede hasta ser más más duros, directo. sí. Pero vaya que cuando vas a lidiar con alguien que tiene poder, no, eres más indulgente, eres más cuidadoso. Eres más cuidadoso. Pero Pero hay que entender es eso, pues que estas personas al final, estos profetas, sabían que, es decir, ya no eran ellos, pues. Ellos eran la boca de Dios. Pues al final, bueno, si quieres vienes contra mí, pero sabes que no. sí, igual que Puedes matar al Eliseo. mensajero, pero el mensajero, ya el mensaje fue dado, Está, pues. el mensaje Y está. arréglatela con el que envió el Con el mensaje. exacto. Bueno, voy a pasar con la siguiente pregunta. ¿Ok? Eh, ¿Cuál ha sido la oración que Dios te ha contestado más increíble en tu vida? Bueno, tengo dos. Ok, La primera fue el apartamento donde vivo. ok. Fue el trabajo de oración de mi esposa. De ambos, pero ella fue el que Pero trabajó exacto, ese ella negocio. Pues. Ese granito de Esa es arena. obra de ella. Nos impacta a los dos y ha sido, no sé, no consigo, no es que no consigo mi vida sin mi apartamento, pero es como concebir mi vida sin Dios. Pues Dios hace unas cosas que sobrepasan por mucho lo que uno pueda desear, ¿sabes? Y le doy tantas gracias por eso. Amén. Y, o sea, ¿me puedes contar un poco más o menos cómo se dio Bueno, fíjate, mi esposa en el ese tiempo en que milagro? nos casamos, antes de casarnos, ella estaba en un refugio. Ok, Estamos hablando de la época del 2010 por allí. Y recién está empezando esto del gobierno llamado Misión Vivienda. ok. Y pasaron por allí, hicieron el El, censo, la cosa. ujú, Y ella estaba en Fuerte Tiuna, pero estaban haciendo unos edificios, un par de edificios muy cerca de donde yo vivo ahí en el valle. ok. Y a ella le gustó ese edificio, aunque todavía lo estaban haciendo, pero ella quería Y allí. ahí Y bueno, Dios no lo dio lo allí. concedió. Si bien hubiésemos podido quedar en Fuerte Tiuna, porque están haciendo, no sé, También. 100 edificios. Exacto. Pero ella quería ese allí y allí estamos. Y Pues. Dios respondió. Sí. El Brutal. segundo fue también un trabajo mancomunado de oración Tu entre esposa mi y... odontóloga y, Ah, y ok. mi persona, que es que ella me invitó a aplicar para la universidad por medio de la OPSU. Ok. Y ella me dice, bueno, pero no pierdes nada. Me dejó online, mete tus notas y oramos por eso. Y Ok. metimos la nota y oramos y Y quedé en la entra. Universidad Central. Sí. Lo cual Exacto. supera por mucho O mis sea, expectativas en mi vida. Claro, yo metí todos los huevos en la misma cesta. Es decir, todo lo claro. apliqué para la Central. Si iba a estudiar en la Central. Exacto. Y ¿Dónde? bueno, el señor contestó y voy a estudiar en la Universidad Central. Algo que nunca hubiese soñado en mi vida. Imagínate. Y bueno, inclusive ahorita, pues, en esta etapa que, o sea, no es que no se pueda, simplemente o sea, aumenta el milagro en el sentido que, bueno, tanto tiempo que ha pasado y bueno, y fíjate, Dios abrió esa puerta. Ok. Increíble, claro. Ajá, y voy con la última pregunta. Eh, la ofrenda o sacrificio a Dios que más te haya costado en tu vida. Yo me congregaba en una iglesia donde en ese tiempo yo estaba ganando bien con mi trabajo y me sale la oportunidad de comprar una batería. Yo estaba tocando batería, tenía una batería en mi casa, Brutal. pero me salió una batería, un amigo me estaba vendiendo una batería mucho más nueva que la mía, y se iba a renovar mi batería o simplemente se daba el negocio de venderla por otro lado. Correcto. Pero en la iglesia donde yo me estaba congregando tenían una batería muy de nivel muy De- bajo, pues era una batería casi de principiante. Pues. Y te soy honesto, no te voy a decir que Dios me habló. Pero en mi corazón sabía que lo que tenía que hacer era Era, canalizar esa batería para la iglesia. Y nunca exacto. me arrepentí de eso. Al momento me costó, pues, ¿sabes? Está esa tentación del corazón, ¿sabes? De hacer lo que a uno le conviene. Pero al final, cuando te decides por Dios, Dios primeramente que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento.
y te sientes tan bien en Él, pues Dios sencillamente se glorifica por otro lado, pues. Brutal. Sí, o sea, de hecho ese es el sentido, ¿no? De que este, para ti es una batería, porque ese es tu instrumento, porque tú eres músico, porque hacia ahí es donde tú apuntas. En cambio, para otra persona, bueno, puede ser cualquier cosa. Y, o sea, para unas personas les parecerá lógico, para otras no. Pero en este caso me gusta ¿sabes? Que conecte tanto con tu esencia, con lo que tú eres, de donde, oye, me cuesta porque esto lo quería para mí, pero bueno, Dios puso en mí el sentir de entregarlo y se lo voy a ceder al Señor. No, eso fue sin ningún tipo de... No, Sin feliz. remordimiento. No, Feliz, feliz. De verdad, exacto, feliz. El Señor contento. pone gozo en uno. Y al final, como te digo, Él se glorifica con otras cosas más adelante. Así que Qué fino, qué me fino. gozo en Él por eso. Me Sigo teniendo la gustó. otra batería. Ok. Pero no al final Pero, nunca ha sido una meta tener otra batería. Es lo que te digo, cómo Dios pone circunstancias en tu vida en las cuales cuando respondes para Él, Él actúa, pues. exacto. Y hasta la paz. Es la paz Sí, que... no, Bueno, dice la Biblia, busca la paz y síguela. Ok. correcto. Bueno, ya terminé mis preguntas. Ahora creo que ¿cómo es que sería? El acusado pasa el estrado. Ahora soy yo el que, Ah, el ok, que, ahora ahora yo me van a lanzar a mí. voy a ser el inquisidor, ¿no? Eh, vamos a ver. Bueno, mi brother. La primera pregunta tenía que ver con el salto de fe más grande que hayas hecho. Ok. Em, para mí el salto más grande fue cuando me tocó estudiar en la universidad. ¿Por qué? Eh, yo no sé por qué, pero yo tenía, cuando salí del liceo, Ujú. digamos que todos los juegos de la canasta yo los quería en la Simón. Y En la Simón Bolívar. sí, Ok. y resulta ser que no se dio, sino que perdí el cupo por una serie de circunstancias que se conectaron justamente en ese momento. Y, y bueno, me tocó buscar otras opciones y se dio la opción de ahí de la Universidad Nueva Esparta. Entonces, de hecho, tuvimos que, bueno, en ese momento fue sencillo porque teníamos el dinero, pero, o sea, fue difícil porque era una universidad que era De élite. exacto, y nosotros no era que teníamos como para cubrir los costos. Y es curioso porque mi hermano cuando entra a la universidad, él salió becado toda la carrera. En cambio yo, o sea, yo no me fue tan mal. De hecho, busqué pedir beca en varias oportunidades. Nunca se me dio. Pero en todo el proceso de yo estudiar, eh, siempre era una nueva forma en que Dios proveía. O sea, o de repente un día se vendió bueno, eso fue ya terminando, pero un carro que se vendió, unas herramientas que vendió mi papá, o una persona que puso el dinero, o teníamos el dinero porque cayó un buen dinero, pero sabes, esa ansiedad de no saber si ibas a lograr o no ibas a lograr, Sí. pero ahí estaba Dios y estaba la respuesta. Imagínate, bueno, hubo épocas donde andábamos sin carro y, mm, y siempre hubo la forma de que yo lograra estudiar, porque por ejemplo cuando me tocó estudiar en la noche, o sea, esa universidad tiene eh, tres horarios, mañana, tarde, noche, y los últimos trimestres son en la noche. ¿Cómo hacía para regresar a mi casa? Bueno, Dios puso la gente para yo poder estudiar. Entonces, para mí, el salto más grande, o sea, todo ese proceso fue la universidad. No, y es espectacular como lo podemos ver, ya que vemos la economía de Dios, ¿no? Cómo Dios en una vida obra de una manera y en otra vida obra de otra manera. Mientras tu hermano tuvo otra manera, para no decir otros privilegios, pero él lo abordó de una manera y tú lo abordaste de otra. Dios proveyó para él de una manera y para ti de otra. Yo digo que no, bueno, no vamos a decir que son tratos de Dios,
Pero lo que quiero decir es que son formas en que Dios se manifiesta y los dos son milagros. Porque, oye, es verdad, en el caso de mi hermano es un milagro que, oye, que, o sea, de verdad es una historia loca. Pero, o sea, que se le abrió la puerta de que no tuvo que pagar su universidad y en cambio en mi caso es como que fue batallado, como que, bueno, siempre estuvo la plata, o sea, siempre se logró. Y en los dos casos, ahí está Dios. Entonces, porque bueno, es verdad, como tú dices, habrá gente que se comparará, pero así fue conmigo. Y bueno, y gracias a Dios porque se logró. Bueno, perfecto. La segunda pregunta tiene que ver entonces, ¿cuál es el versículo que más ha impactado tu vida? Bueno, fíjate que justamente el versículo de este año, eh, sí, o sea, el versículo de este año para la iglesia de las Acacias, Proverbios 3 eh, 5 al 7, pero en este caso sería 5 y 6. Fíjate, Jehová, de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, no te apoyes en tu propia prudencia, y Él enderezará tus veredas. O sea, Espectacular. sí, o sea, de hecho, yo me iba mucho por Habacuc, el justo vivirá por la fe. Ujú. Pero, o sea, en mi vida yo he vivido muchas cosas donde yo he metido la pata y Dios ha sido demasiado bueno conmigo. O sea, Sí, eh, sabiendo, o sea, conociendo la palabra, conociendo muchas cosas, uno eh, se ha inclinado hacia el mal, ¿o sí? O sea, correcto, porque eso claro. está en nosotros. Sí, O sea, y es inclusive más peligroso para uno porque em, al que mucho se le da, este, más se le más demanda. se le demanda. Y, y uno le huye. Pero, ¿sabes? Yo he visto cómo el día que yo le dije así, o sea, un día yo supe que Dios hizo un llamado a mi vida, pero el día que yo le dije sí, es- o sea, empezó el proceso de, de caminar y ver cómo Dios va enderezando el camino, o sea, cómo se van arreglando las cosas. Pero eso sí, o sea, que está de mi parte dar ese paso. Correcto. Y que de otra Entonces, manera no podría verse, pues, no, 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 ni no. descubrirse porque hay que vivirlo para verlo, pues. Hay Y que no, y no, creer y vivirlo. y que al final no se aprende por testimonio de otro, ¿no? No, Hay gente que, bueno, los testimonios siempre son espectaculares porque sí. nos dan fuerza. Pero al final lo que uno vive es lo justo y necesario que Dios tiene para seguir transformando nuestras Sí, vidas, pues. hablando venezolano, ¿tienes calle o no tienes calle? O sea, ahí se ve, o sea, en la prueba. Ok, vamos con la pregunta número 3, la cual dice, la oración contestada más increíble. Em, yo creo que para mí ha sido es el tema de la empresa de lo que trabajo, pues de la construcción. Porque yo le pedí al Señor que, bueno, yo quería como que eh, hacer trabajos propios, lograr como que conformar una empresa. Y, o sea, cuando a mí se me dio todas las oportunidades de pasar, de trabajar para una persona y que luego, o sea, un trabajo de cierta envergadura me lo hubieran dado a mí, oye, me pareció, o sea, el cambio de mi vida después, o sea, cuando se dio esa oportunidad, para mí fue impresionante. O sea, de verdad que me cambió la vida. Sí, o sea, me hizo una persona mucho más responsable, me hizo una persona, más madura, sí, porque me tocó manejar personal, me tocó, bueno, tú sabes, yo trabajo de construcción, soy ingeniero civil, entonces, claro, tú ver cómo algo que tú lo ves, o sea, tú lo quieres ya, o tú lo quieres cerca, o sea, pero lo ves lejos. O sea, uno piensa que esas cosas no sé, o simplemente llegas a pensar que no se pueden dar. Y al final sí, sí, o sea, Dios de repente un día, aquí está, hijo, agarra.
y se mueve, suceden las cosas y entonces ahí es cuando tú dices, wow, o sea, no me lo esperaba. O sea, se supone que, sabes, lo querías, lo anhelabas, pero bueno, sí, ahí cuando te llega y es cuando, wow, o sea, lo tienes ahí en la mano. Bueno, no he tenido nunca un hijo, pero, o sea, es como que te llega el hijo y lo tienes en la mano y qué impresionante es ver Sí, ¿no? a eso que está allí, pues. Sí, Entonces, no. bueno, y mi bebé es eso, pues, la empresa esa de construcción. Sí, un emprendimiento Un es emprendimiento. algo bien interesante y que es una experiencia transformadora. Si Sí, pasar de empleado a independiente y asumir las responsabilidades que viene con ello, sencillamente debería cambiarte. Si lo quieres hacer bien y tienes que tener éxito, ¿no? No sé si has leído este libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. sí, pero Entendiendo no. que hay personas, sí, es muy buen libro porque No, no, no. ves los cuatro tipos de O personalidades, sea, ¿no? no lo he leído completo. O sea, No, y es sí. básicamente Ok, eso. Hay gente que nace para ser empleada. Y sí. eso no es malo porque se No, no. necesita. Claro, Hay claro. gente que tiene el coraje para salir de esa dinámica e iniciar algo propio. Eso tiene Sus pros. corresponde a algún otro tipo de responsabilidades y actitudes que hay que ir desarrollando. Si tienes entonces el añadido de poder después convertirte en algún tipo de empresario y de allí convertirte en inversionista, todos y cada una de esas cuatro tipos de personalidades tienen sus defectos y sus virtudes, Correcto. pero sí es una experiencia transformadora dejar de ser empleado para dedicarse a hacer lo que uno piensa que puede hacer. Sí, o sea, porque me gusta que lo menciones, el hecho de que no está mal ser empleado, porque al final, hoy en día hay una mentalidad que se inculca mucho en las redes, que es el tema del emprendimiento y el tema de ser tu propio jefe. Pero, y todo eso tiene que ver con que si ganas más, ganas menos. Pero me parece muy acertado el punto de que conozco, en estos días hablé con un amigo que es barbero, que él dice, es- eh, el barbero que más gana dinero trabaja para un árabe y gana $10,000 mensuales. Entonces, el tipo solamente le hace un corte al mes y un corte sencillísimo, cualquier cosa, que si rebajarle a los lados y acomodarle un poquito arriba. Ok. Lo hace en 15 minutos, pero el tipo le paga $10,000 al mes. Claro, eso sí, tiene prácticamente un contrato de exclusividad con el señor. Pero, ¿qué más? O sea, ya de ahí tú puedes hacer un montón de cosas ya teniendo ese dinero. Bueno, Lo que pasa es que él no es empleado. bueno, ¿verdad que sí? Él vive de su oficio. Él sería como un autoempleado. Es decir, ese creo que es el nivel 2 De esto del de padre la... rico, que es cuando sí emprendes, porque al final él no trabaja para nadie, él vive de su oficio. Correcto. Es como un autoempleado en el sentido de que tú por lo menos vives, eres ingeniero, Sí, un es músico, parecido, sí. un odontólogo, un médico, son personas que viven del oficio que aprendieron, pues. Que no es Correcto, lo mismo un empleado, por ejemplo, no sé, el cajero de un supermercado, correcto. cajero de un banco. Bueno, pero si nos vamos a las transnacionales, no sé, el gerente de Kellogg's. El gerente de Kellogg's debe ganar... O sea, esos son empleados espectaculares, correcto, pero entonces no dejan de ser empleados. no dejan de ser empleados. Pero es eso, pues que al final, o sea, si es por términos de dinero, simplemente sí hay opciones, pero no se trata de eso, sino que se trata de las dinámicas. O sea, hay unas personas que funcionan para una y Exactamente. hay otras que funcionan para otra. ¿No? Y las habilidades, el Las habilidades. administrarse, el tener la disciplina de hacer las cosas en el momento, Es, el sí, ser es prudentes, proactivo, ¿sabes? prudente, cierto. Cuando tú eres empleado, sencillamente te paras a una hora, vas, si lo Sí. haces bien o lo haces mal, Tienen las instrucciones ¿sabes? ahí. Sí. Hay gente que se adapta a esa dinámica Sí, o sea, y que no salen de eso, no piensan en un mundo fuera de eso. correcto. Yo creo que eso es lo más increíble. Que cuando tu mente se expanda, cuando ves que, ¿sabes? De un mundo que tú, ¿sabes? Ya conocías a uno que no tienes ni idea, entras allí y empiezas a conocer todas esas cosas y bueno, y te adaptas.
Eso es, bueno, es crecer, es crecer, Totalmente. es crecer. Bueno, gloria al Señor. Amén. Y vamos con la cuarta y última pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? La ofrenda o sacrificio a Dios que más te ha costado. Mira, eh, yo también creo que tengo varias, pero sinceramente, em, cuando yo tuve em, mi accidente, tuve un accidente donde me quemé con la mano, em, me tocó entregar eh, a alguien que trabajaba conmigo. em, Era como mi mano derecha, vamos a decirlo así. Ok, Hacía todo con esa persona, todo. O sea, me había pegado mucho al esquema de trabajo con él. es- y bueno, me gustaba mucho la forma en que llevaba los trabajos. correcto. Y, oye, él necesitaba trabajo, ¿no? O sea, necesitaba alimentar a su familia, estaba en su momento ahí difícil. Y yo dije, bueno, le voy a resolver a este chavo. Llamé a un amigo, que es ingeniero también, y se lo metí. O sea, O sea, no fue ni siquiera como que, mira, ¿será que tienes ahí? No, sino que yo necesito que me haga o un sea, favor. se lo vendí. Exacto. O sea, se lo presenté y le dije, mire, págale esto. O sea, porque eso es lo que está ganando conmigo. Este, y, ¿sabes? Era como que, o sea, yo sentí como que, wow, o sea, porque yo no, claro, en ese momento del accidente, yo no sabía si iba a retornar de la misma forma que venía trabajando. Entonces, ese hecho de yo tener que entregarlo a él y que, ¿sabes? Capaz que ya no volvía a trabajar con él cuando él era el mejor que tenía, oye, Claro. me Quemaste a tu costó. hijo en la hoguera. Sí, sí, sí. Lo que me solté ese barco. No, está bien. Sí, sí, sí. Mire, y hay final feliz. Volvió No, contigo, se quedó con el otro pana. bueno, O está par y par. habíamos dejado de trabajar un buen rato juntos, pero, ¿sabes? Es cuando Dios te está quitando cosas Claro, claro. porque de hecho, Para que crezca, pues. para que crezcas. Y ahorita volvimos a empezar a trabajar juntos, pero ya, o sea, tengo varias personas y es como que Ya no es lo mismo. ajá, ya no es lo mismo, Qué bueno. ya no es lo mismo, sí. Porque, bueno, Dios te estaba enseñando que es Él. O sea, no, No es el pana, eres tú. exacto, Es él. es Él, es Él. Excelente. Y bueno, y gloria a Dios, porque Él es bueno. Amén. Bueno, Entonces, gracias por tu respuesta. Este ha sido un capítulo más de nuestro podcast. así es. No, Historia de esta sección, salvación. historias de salvación, ¿verdad? Así es. Aleluya, hermano. Lo logramos. Bueno, espero que les haya gustado. Este espacio es para que ustedes también puedan recibir, porque todos y cada uno tenemos una historia de vida donde Dios ha hecho muchas cosas, pero tenemos que ahondar en ellas. Y qué mejor que este espacio de podcast para nosotros brindar nuestras vivencias y ustedes también, en cierta forma, también verse reflejados, porque al final Dios está buscando de parte de nosotros es reconocerle en todos nuestros caminos. Entonces, No, y que como Dios dice los... la palabra, ¿no? Que Así es, dando de gracia lo que lo hemos que recibido de gracia. por gracia hemos Y de recibido. seguro que alguien edificará, tal vez se diviertan un poco, Exacto, sí, pero de seguramente les dará risa. seguro será de provecho para ellos también. Así es, así es. Bueno, que Dios los bendiga.